Hola, muy buenos días. Soy el pastor José Romero, pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Y los invito a que se queden con nosotros, escuchen el mensaje de la palabra de Dios, con la promesa de que Dios le va a bendecir el día de hoy. También les extendemos la invitación a que nos acompañen los domingos de 11 a 12:30 a alabar y a glorificar el nombre de Dios aquí en nuestro templo, la Iglesia Bautista Emanuel. Nuestra dirección es el 879 norte de la calle Perkins en Nogales, Arizona. También le extendemos la invitación a que se suscriban a nuestro canal. Por favor, hágalo para que usted pueda recibir los mensajes de la palabra de Dios. Nuestro deseo es que la paz de Dios reine en sus corazones. Dios los bendiga. Entonces, vamos a orar por eso y, hermanos, vamos a mirar, ¿verdad?, cómo lo podemos implementar. También, hermanos, me hicieron otra observación sobre los niños que se queden, que se han quedado, que haya alguien en la puerta, una persona encargada, puede recibir a las personas. Y también, hermanos, cuidar que los niños no se salgan, que no salgan del templo, porque no sabemos qué les puede pasar allá afuera, si andan solitos, ¿verdad? Pasa mucha gente por aquí, Dios guarde, ¿verdad? Entonces, no queremos que ninguna cosa mala pase. Entonces es mejor que los niños, que sean grandecitos, estén aquí con la mamá, o como cerca de un líder. Y, hermanos, va a haber una persona adulta ahí que dé control de eso, ¿verdad? Si necesitan salir está bien, pero no pueden quedarse afuera, es necesario que vuelvan. Entonces, nadie se vaya a molestar, ¿verdad? Si su niño quiere salir y entrar, si le vamos y le decimos, mire, disculpe, su niño está entrando y saliendo, estoy saliendo, y pues no queremos que le vaya a pasar algo malo. Muy bien. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra de Dios. En estos días, hermanos, se habla sobre el amor, ¿verdad? Las personas comienzan a sentirse románticos. El esposo y el novio, la novia, ¿verdad? Siente maripositas del estómago y empieza a comprar chocolates y esas cosas, ¿verdad? No que tenga algo de malo mostrarse cariño, claro que no, ¿verdad? Pero la Biblia nos enseña a nosotros a que amemos en todo tiempo, que no necesitamos a Cupido para amar, ¿verdad? Nosotros tenemos a Cristo. Entonces, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 31. Y nada más vamos a darle lectura a ese verso, porque después vamos a leer otros versículos. Pero, sí, es Primera a los Corintios, capítulo 12 y versículo 31. Dice así la palabra de Dios: procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vamos a orar, hermanos. Padre, una vez más oramos, venimos delante de ti. Señor, queremos primero que perdones nuestros pecados, nuestras faltas. Reconocemos, Señor, nuestra naturaleza, nos avergonzamos de ella. Suplicamos, Señor, que nos perdones. Suplicamos, Señor, que nos ayudes, que podamos recibir, Señor, la bendición de tu palabra con gusto, que la podamos poner, Señor, también por obra. Señor, te suplico que tu Espíritu sea quien guíe mis palabras, y cada palabra, Señor, tenga base
en la tuya. Te ruego, Padre Todopoderoso, que obres en mi persona. Yo necesito, Señor, este mensaje. Obre, Señor, en mis hermanos. Necesitamos, Señor, de tu guianza, de tu sabiduría. Ponemos entonces, Señor, este mensaje en tus manos. Glorifica, Señor, tus palabras. Exalta, Señor, tu nombre. Bendice tu pueblo. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Ocupe su lugar si se puso de pie. Gracias, hermano. Cuando vemos estos versículos, hermanos, leímos una frase nada más. Nos vamos a dar cuenta, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes ya han leído una, dos, varias veces, ¿verdad?, esta epístola a los Corintios. Pero algunos son nuevos. Algunos hermanos están recién conociendo las cosas de Dios. Vale la pena entonces darles una pequeña introducción, un poco de contexto, ¿verdad? Primero a los Corintios, hermanos, del 12 al 14, aborda el tema de los dones. Problemas sobre cómo usar los dones. También ellos habían comenzado a usar los dones, hermanos, de una manera egoísta. Si usted se da cuenta, lee usted los Corintios, y usted se va a dar cuenta que ellos, al tratar de utilizar los dones que el Espíritu les había dado, los usaban para vanagloria, ¿verdad?, para jactancia. Había mucho desorden, ¿verdad?, en esta congregación. Pablo, hermanos, había fundado esta iglesia a la mitad del primer siglo, en su segundo viaje misionero. Y años más tarde, hermanos, recibe un informe de que las cosas no andaban bien en los Corintios. Por ejemplo, hermanos, en 1 Corintios 12:29 hace esta pregunta el apóstol Pablo, que nos deja saber lo que estaba ocurriendo con ellos. Tenían confusiones doctrinales, hermanos, y había pecados en la iglesia. 1 Corintios 12:29 nos dice: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Vemos, hermanos, que menciona aquí los dones que eran públicos, ¿verdad? Y vemos que eran los dones que más buscaban y que deseaban, anhelaban los hermanos en Corinto. No que era malo desear algún don, pero tenían propósitos egoístas, ¿verdad? Y aparte, había causado problemas, pleitos entre los hermanos. 1 Corintios 12:30 también nos dice: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? El 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Los hermanos también escribieron al apóstol Pablo, hermanos, con la necesidad de que les explicara ciertos temas doctrinales prácticos. En el capítulo 7:1 vamos a encontrar a estos. En cuanto a las cosas, dice el apóstol, que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Parece que también, hermanos, tenían preguntas sobre los dones del Espíritu. En el 12:1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo responde a estas preguntas, hermanos, en el capítulo 12, 13 y 14. En el 12 y el 14 son temas prácticos de cómo usar los dones, pero en el 13 introduce el tema que vamos a mirar hoy. Dice el apóstol: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Vemos, hermanos, que él no les prohíbe que busquen los dones. Los viernes estuvimos estudiando sobre los dones del Espíritu Santo y entendimos, hermanos, que los dones nos los da Dios para edificación a la iglesia. Era algo que tenían que entender los hermanos en Corinto. También, hermanos, entendimos que los dones los da el Espíritu según su voluntad, no según nuestros deseos, según lo que a nosotros nos parezca mejor. Él comienza entonces con esta palabra: procurar
Y es lo mismo que, la misma palabra, hermanos, que hemos estado mirando ahora que estamos hablando sobre, hermanos, cultivar un mejor carácter, dar fruto, afianzarnos en el Evangelio, es la misma. Procurar es la palabra que quiere decir que debemos de trabajar, de luchar, y de manera expedita también, hermanos, procurar esos dones. No dice que no los tengan, dice, procuren los dones, y luego dice los dones mejores. Y los dones mejores, hermanos, en el capítulo 14 va a decir una lista de cuáles son los dones mejores y por qué. ¿Por qué son mejor unos que otros? O tiene que ver más bien con el grado de beneficio, de edificación que reciben los hermanos por ese don. Él, entrando al versículo que estamos estudiando, nos dice: mas yo os muestro un camino más excelente. Cuando vemos ese versículo, hermanos, leemos que no se trata de una opción, ¿verdad? No es una sugerencia. El apóstol está diciendo: hay un camino mejor que el que ustedes han estado siguiendo. Me repito, ¿verdad? Los hermanos habían estado usando, por decir así, los dones de manera egoísta. Y él les dice: yo les muestro a ustedes un mejor camino. No es una opción, hermanos, ese es el camino que los cristianos debemos seguir. Yo os muestro un camino más excelente. En el versículo 3, hermanos, nos muestra de que Pablo está hablando sobre el amor. Y nos da la descripción del amor. El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Una lista de cosas, ¿verdad? En el 14 nos explica por qué es mejor seguir este camino más excelente. Esto es procurar alcanzar el amor. Eso es lo que nos está diciendo estos versículos, hermanos. Que como meta de nuestra vida debemos tener nosotros alcanzar el amor. Debemos de empeñarnos, hermanos, en amar. Desarrollar, hermanos, ese don. Otra forma de decirlo es que debe ser nuestra meta el amar. Ahorita cantábamos que era amar, ¿verdad? Y vemos un ejemplo claro en Cristo. Pero la meta de todo cristiano debe ser, hermanos, el amar. El apóstol Pablo lo exalta, no minimiza los otros dones, pero lo ensalza más que los demás. Luego él dice: porque si tú tienes profecía, si tú tienes esto, si tú tienes lo otro, pero no tienes amor, de nada te sirve. Parece que ese era el problema que estaba ocurriendo con los hermanos. Eran muy buenos, hermanos, en llevar a cabo o desarrollar sus dones. Había dones, el Espíritu había dado dones a muchos hermanos en este lugar. Pero, hermanos, no eran buenos cristianos, pues. No eran buenos creyentes. Y tenían que primero, hermanos, está diciendo el apóstol Pablo, primero tienen que aprender ustedes a ser buenos cristianos, a seguir el camino más excelente. No podemos decir, hermanos, no podemos decir que no al amor. No es una opción. Por ejemplo, hermanos, si llega alguien y nos dice: mira, está una persona en el hospital, un hermano o una hermana, no es opción para nosotros decir: luego voy o no voy a ir. Seguir el camino de los cristianos, o seguir el camino más excelente, o seguir el amor, hermanos, no es opcional. Hermanos, cuando viene tu hijo, te abraza y pide un poco de tu tiempo, no es opcional decirle que no. Porque los cristianos, hermanos, seguimos el camino del amor. Cuando hay una gente necesitada, hermanos, entre la congregación, entre tus vecinos, y tú ves aquella necesidad, el camino del amor, el camino de los cristianos es ir a atender aquella necesidad. No es opcional decir que no. También, hermanos, cuando alguien nos ha ofendido y nos pide perdón, no es opcional, hermanos, negar el perdón. Porque ese es el camino más excelente del que está hablando el apóstol. Ese es el camino de los cristianos, perdonar. De manera que tiene prevalencia el amor en todo lo que hacemos.
no importa cuál don desarrollemos, no importa cuáles aptitudes tengamos, no importa, hermanos, con qué nos haya bendecido Dios, lo más importante y la meta principal de nuestra vida debe ser aprender a amar. Amar. Y no es opción. No podemos, hermanos, negarnos a hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesús, hermanos, nos dice en Mateo 5:38 hasta el 48, nos dice el Señor Jesús: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que dice, hermanos, no resistáis al que es malo. Antes, dice el Señor, el camino más excelente, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar su carga por una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale, no es opcional. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Oíste, dice el Señor Jesús, que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad, dice el Señor, a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ese es el camino, hermanos, más excelente. Ese es el camino de los cristianos. A eso nos ha llamado a nosotros el Señor Jesús. Dice, porque si amáis a los que os aman, o sea, a las personas que usted dice que se lo merecen, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos, la gente del mundo? ¿No ama a la gente que los ama? ¿No ama a la gente, hermanos, que los acuchea, que los lisonjea? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Luego dice Jesús, sed pues vosotros perfectos, sed pues vosotros maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vemos en estas palabras, hermanos, y por las palabras del apóstol Pablo, que nuestro comandante nos da la orden y no podemos desobedecer su orden. Este, hermano, sigue siendo el camino y no podemos excusarnos. No podemos excusarnos. No podemos, hermanos, decir que no. No podía en ese momento por esto, o por aquello, o por lo otro. No podemos negar el perdón y decir, no, porque no se lo merecía, por eso no entregué el perdón. No le di el perdón. El amor, entonces, hermanos, es una prioridad para el cristiano y es un acto de obediencia. El amor debe ser una prioridad para los cristianos, hermanos, y amar es un acto de obediencia. No se trata de amar a las personas que se lo merecen. Se trata más bien de amar a nuestros enemigos. ¿No leímos ahí lo que dice el Señor Jesús? Se trata de amar, hermanos, a aquellas personas que son insoportables, que no nos parece bien su forma de ser, no nos parece su carácter, no nos parecen bien sus acciones, no nos gusta cómo nos tratan. El Señor nos dice que el camino es amarlos. El Señor nos dice que aquellos que nos maldicen, que nos persiguen, que nosotros los bendigamos. Que no hablemos mal contra ellos, sino más bien que oremos a Dios diciéndoles bendice. Como el mismo Señor lo demostró, el Señor no solamente enseñó, sino que Él vivió lo que enseñó. Y en la cruz, como decía nuestro hermano ahorita, el Señor lo primero, una de las cosas, que dice es, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Usted cree que Jesús, hermanos, en sus emociones sentía muy bonito de estar en la cruz?
y de estar llevando el pecado de todos, y de estar, hermanos, recibiendo, hermanos, groserías, azotes, maltrato. Yo creo que el Señor no sentía como amar a alguien en ese momento, pero Él decidía amar, poner el amor por encima de todo eso, por encima, hermanos, de su dolor. Nos dice la Biblia, hermanos, que es una obediencia cuando auxiliamos a los necesitados, cuando vemos a los que están en prisión, cuando atendemos a las viudas, cuando vemos por los huérfanos, cuando vemos por los niños desamparados, hermanos, por las niñas que viven ahorita, hermanos, en hogares que están destruidos, de hogar en hogar, de familia en familia. Dios nos manda a amarlos, aunque en veces, hermanos, nos saquen canas, aunque cuando vengan al templo, hermanos, no sean bien portados. Dios nos manda a amarlos, hermanos, y una vez más, es un acto de obediencia. El amor cristiano, hermanos, es una decisión. No es algo que surgirá automáticamente. No es algo que sale de su corazón, amar. No es algo natural, como que hablábamos más temprano sobre el perdón. El amor, por lo tanto, es una decisión. El amor es algo que tenemos que hacer que surja, hermano. Cuando alguien, hermanos, cuando alguien viene con nosotros con alguna dificultad o vemos algún problema en alguien, hermanos, no espere usted primero sentir maripositas, recibir un choque, andar usted ahí brincando de gozo, para después decir, Dios quiere que ayude. No va a ser así. Usted tiene que tomar la decisión primero. Cuando usted ve la necesidad, cuando Dios nos planta la necesidad, la circunstancia, nosotros tenemos que tomar aquella decisión. Este amor con que amamos, hermanos, no es amor de nosotros. El amor con que amamos es el amor de Dios. Juan 4:19 nos dice esto. Lea usted, vaya usted ahí, abra la Biblia en su versículo. Primera de Juan 4:19. Dice Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Entonces, hermanos, no es el amor con que nos manda a amar el Señor, hermanos, es con su amor, con el amor que Él nos ha dado. Pablo en Gálatas 5:22, si usted va ahí a Gálatas 5:22, nos dice, hermanos, las siguientes palabras: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. De manera, hermanos, que si hemos nacido de nuevo y está en nosotros el Espíritu de Dios, en nuestro corazón está el amor y la capacidad de amar. Por lo tanto, hermanos, queda en nuestra decisión si amamos o no. Dios quiere que amemos y nos lo manda, pero es una decisión que nosotros tomamos. Romanos 5:5, y la esperanza, dice Romanos 5:5, no avergüenza, porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
Y la palabra derramado aquí, hermanos, quiere decir que se nos dio en abundancia. Que se nos dio, hermanos, el ejemplo es que se pone un contenedor y abunda y sobreabunda. Así, hermanos, se nos ha dado el amor. Por lo tanto, cada cristiano, cada hijo de Dios, hermanos, tiene amor en su corazón, porque está el Espíritu de Dios y tiene la capacidad entonces de obedecer. Segunda de los Corintios 5:14 nos dice el apóstol: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Esa palabra, hermanos, significa que el amor de Cristo pone presión en nosotros para que nosotros, hermanos, amemos. Al mirar, hermanos, el amor de Cristo en la cruz de Calvario por nosotros, ese amor, hermanos, nos obliga a nosotros, nos empuja a que amemos como Él amó. Estos versículos nos dan la idea, hermanos, de que el amor de Dios está en nosotros y que nos impulsa a actuar con amor. A nosotros nos toca, hermanos, obedecer. Y esa es, hermanos, y la obediencia es la clave para abrir las compuertas del amor de Dios. No tenemos que esperar a experimentar cosas, a ver visiones. No tenemos que esperar a que cambien nuestros sentimientos o a que cambien las circunstancias, hermanos. La clave para aprender a amar es obediencia a Dios. Primero es obediencia y luego la bendición. Así recibiremos, hermanos, las fuerzas para amar como nos pide la Biblia. Nuestro trabajo entonces, hermanos, es andar en obediencia, andar en el Espíritu. Nuestro trabajo, hermano, entonces es obedecer al Señor. Y Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5:19: y no apaguéis el Espíritu. De manera, hermano, que cuando se presentan oportunidades para mostrar el amor y nosotros no lo hacemos, apagamos el Espíritu de Dios, lo contristamos, porque no es una opción, porque la voluntad de Dios es que nosotros amemos. Todos los versículos que acabamos de ver, hermanos, nos dejan sin excusa para no amar, hermanos, aún a nuestros enemigos, aún a las personas que nos hacen mal, aún, hermanos, a los vecinos, a la vecina que no te quiere, que se burla de ti, aún, hermanos, al esposo o a la esposa ofensivo, aún entre nosotros, los hermanos. No tenemos excusa para no amar. No tenemos excusa, hermanos, de decir: ofendió mi dignidad, es que lo que me hizo. No hay excusa delante de Dios. Me humilló. Fueron muy graves las palabras que me dijo. Fue muy grave su acción. Hay un ejemplo, hermanos, de una persona que vivió en la Segunda Guerra Mundial. Y se los voy a leer, hermanos, porque es una historia muy bonita. Pero a la misma vez, hermanos, no quiero que se pierdan ningún detalle. Es un buen libro. Un buen libro. Yo les paso el nombre porque no lo escribí. Pero trata el tema del amor. Y este es el ejemplo de una persona, una señora judía, ella no era judía, que más bien que auxilió a judíos y por eso le tocó sufrir a su familia. Se los leo, dice: Corrie ten Boom fue prisionera junto a sus dos hermanos Betsy y Nolly. Su hermano William
y su padre por haber escondido a judíos en su casa durante la Segunda Guerra Mundial. Su padre murió 10 días después de su arresto. Nolly y William salieron pronto de la prisión tras su arresto. Betsy murió mucho más tarde, cuando ella y Corey llevaban ya un tiempo en el campo de concentración. Corey finalmente fue librada por un error administrativo. 2 años después de que terminase la guerra, Corey había terminado de hablar en una reunión de Múnich, cuando vio a uno de los horribles guardias que había tenido en el campo de concentración, esperando en la cola de la gente que la quería conocer. Al instante vino a la mente la imagen de su hermana Betsy pasando al lado de ese hombre desnuda y humillada. Ahora, ese mismo guardia estaba delante de Corey con la mano tendida. Me ha gustado mucho su mensaje, Frolin dijo. Es maravilloso saber que, como dice usted, todos nuestros pecados están en el fondo del mar. Corey acababa de hablar sobre el perdón, pero en vez de estrecharle la mano al hombre, se dedicó a hurgar en su bolso, como que no lo miraba. El guardia le explicó que él había sido un guardia en Ravensbrück y añadió: pero más tarde me convertí al Señor. Sé que Dios me ha perdonado por todas las crueldades que cometí. Pero le dice él a ella: pero me gustaría oír lo mismo de tus propios labios. Wow. ¿Se puede imaginar eso, hermanos? Campo de concentración. Usted no es judío, ayudó a los judíos, encarcelaron a su familia, muere su papá y su hermanita se queda con usted, la humilla, la expone y finalmente muere. 2 años después usted está dando una conferencia, es cristiana, hablando usted sobre el perdón, y Dios le pone esa prueba. Llega el guardia que le quitó la vida a su hermano, uno de los guardias, le extiende la mano. Yo sé que Dios me perdonó, la reconoció, pero ahora quiero oírlo de tu boca. Tú me perdonas. Extendió la mano de nuevo Frolin, le dijo: ¿me perdona? Corey escribe que se quedó inmóvil. Ella, que tenía que pedir cada día que Dios perdonase sus pecados, no era capaz de perdonar a ese hombre. Betsy había muerto en ese campo de concentración. ¿Acaso podía el guardia hacer que su terrible y lenta muerte se desvaneciera como sin nada, como lo que me decían esta mañana? ¿Acaso podía él restaurarle lo que había hecho a ella? ¿Podía traer a Betsy otra vez a la vida? El perdón que él estaba pidiendo hacía que su hermanita volviera. ¿Acaso podía el guardia hacer que su muerte, su terrible y lenta muerte, se desvaneciera como sin nada? Con solo pedírselo a Corey. Corey, de pie ante el hombre, se enfrentó a la difícil elección. Ella sabía en el fondo de su corazón que no tenía la opción de no perdonar. Ella sabía en el fondo de su corazón que no tenía la opción de no perdonar, ya que sabía que el mensaje de Dios que el mensaje de que Dios nos perdona tiene una condición: que nosotros perdonemos a los que nos han hecho daño a nosotros. De hecho, ella acababa de hablar de la necesidad del perdón, de perdonar como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo. Corey también sabía que tras la guerra, muy importante esto, hermano, quienes podían perdonar a sus antiguos enemigos
También eran las personas capaces de volver al mundo exterior y reconstruir sus vidas, independientemente de las cicatrices que tuvieran. Los que alimentan su amargura quedan, y aún así, dice Corey, allí estaba yo, con el corazón en un puño, paralizada emocionalmente. Corey razonó que el perdón no es una emoción. Se recordó a sí misma que, en vez de eso, el amor es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente de cómo me sienta yo. Oró en silencio: Jesús, ayúdame. ¿Puedo tender la mano? Eso sí que puedo hacerlo. Tú te encargarás de mi sentimiento. Así que, rígidamente, de forma mecánica, así, sin querer, movió el brazo para estrechar la mano que me tendía el hombre. Y en ese mismo instante pasó algo increíble. Empecé a notar un cosquilleo en el hombro. Se extendió por todo mi brazo y saltó a nuestro apretón de manos. Y entonces sentí una calidez sanadora que se extendía por todo mi ser, y se me llenaron los ojos de lágrimas. Corey gritó: te perdono, hermano, con todo mi corazón. Más tarde escribió esto sobre ese incidente: durante un largo instante nos cogimos de las manos, la antigua prisionera y el antiguo guardia. Nunca, dice ella, he conocido el amor de Dios de una forma tan intensa como entonces. Y la historia de la mañana de José, hermano, es igual. José igual, decidió perdonar y se soltó llorando. Corrió donde sus hermanos. Asumimos erróneamente que tenemos que sentir algo antes de poder hacer. Las emociones de amor deben ir precedidas, hermano, por las acciones de amor. Opuesto a lo que se aconseja en lo secular, las acciones también determinan los sentimientos. Y esto aún más para los hijos de Dios. Yo se los digo, hermanos, que es como un premio de Dios cuando usted es obediente. Dios le premia con gozo, con alegría. No debemos esperar a que vengan sentimientos por un hermano o una hermana o alguien más. Hemos de hacer algo con amor por ellos, y los sentimientos vendrán después. Así que el amor cristiano es una decisión, y muy a menudo esto significa amar aunque no nos apetezca. Muy a menudo significa amar aunque no tengamos ganas de amar. Lo cual, hermanos, es una reacción natural humana. Cuando alguien nos hace daño, sencillamente no nos sentimos con ganas de amarlo. Y la respuesta humana es venganza. Usted querrá expresar su descontento, pero a pesar de esto, usted sabe que debe obedecer la Biblia. 3 pasos que se mencionan aquí, hermanos, y usted lo puede mirar en la vida de José. 3 pasos para el perdón. El primero: Dios presiona a que amemos o perdonemos. Dios presiona a que amemos o perdonemos. El segundo paso: él y ella, deciden obedecer el mandamiento de Dios sin sentimientos, porque es el mandamiento de Dios. Y tercero, hermanos, Dios da la fuerza para cumplir con el mandamiento.
Entonces, mis hermanos, no hay nada que el amor no pueda hacer. No hay situación, hermanos, en una familia, en una iglesia, que no la pueda resolver el amor. Por eso el apóstol dice, y el amor cubrirá multitud de pecados. De manera que es su decisión. Usted decide si ama o no. No tiene que esperar a sentir algo o a que se le dé un mensaje. Todos los días decidimos amar. Y yo les digo, hermanos, que cuando alguien ama a Dios y ama a su iglesia, no hay cosa indigna para él. Cuando hay amor, no hay cosa indigna para el siervo de Dios, porque todo lo hace por amor a su Señor. Incline su rostro, hermanos, vamos a orar. Padre Todopoderoso, Creador de los cielos, Creador de la tierra. Señor, somos responsables de amarnos unos a otros. Somos responsables de perdonarnos unos a otros. Somos, Señor, responsables de cuidarnos unos a otros, de animarnos a las buenas obras, a las buenas acciones. Señor, yo te pido que tú des armonía, Señor, a esta iglesia, que haya verdadero amor, que mis hermanos y yo nos preocupemos en verdad, que tomemos esa tarea, Señor, de amarnos en serio, que tomamos la decisión de amar. Y no dejemos, Señor, que nuestras pasiones son las que nos dirigen. Ayúdanos a ser obedientes a Cristo. Ayúdanos a imitar, Señor, la conducta de Corey, las acciones de José. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos, verdaderamente discípulos tuyos. Amar a nuestros enemigos. A bendecir a los que nos maldicen. A orar, Señor, los que nos hacen mal. A hacer el bien, los hermanos de nuestra iglesia. A no buscar nuestro bien, sino el bien de los demás. Perdónanos, Padre, porque todos te hemos fallado. No sabemos amar. Enséñanos.